nos pueden ir contando, bueno, ahí, Meli puso a grabar la reunión, el webinar. Si quieren, nos pueden ir contando por el chat a qué se dedican y por qué les interesa este webinar sobre creatividad en redes sociales. Son bienvenidos a comentarlo por chat. A ver qué hora tenemos. 20:34. Estamos. Bien. Meli, cuando quieras. Bueno, Meli, a ver, Ana Belén nos cuenta que crea contenido para artistas. Genial, súper interesante. Me encantó. Les cuento que Melina Quevedo es parte del staff de Péndulo, entre muchas otras cosas, por supuesto. Una gran profesional, una gran persona, así que aprovechen este webinar, sáquense todas las dudas. Va a ser muy interesante, se los aseguro. Eh, bien, ahí veo que se conectaron un par más. Bien, entonces, Meli, te doy la palabra. Hola Mar, ¿cómo estás? Bien. Buenísimo. Bueno, voy a empezar a compartirles la pantalla, así vamos arrancando. Un poquito la idea del webinar va a ser, obviamente vamos a ir explorando un par de cositas y al final seguramente vamos a hacer alguna ronda de consultas. Así que si se les van ocurriendo algunas cosas o alguna duda aparece durante la charla, si quieren lo pueden ir dejando en el chat, así después los vamos leyendo y después si alguien se anima al final y quiere hacer alguna consulta. Hola Melina, buenas noches. Meli, otra Meli. Sí, estaba viendo mi tocaya. Sí, tocaya. Súper interesante también lo que comentás, así como decís, el conocimiento siempre suma y la comunidad también, así que bueno, está buenísimo aprender, intercambiar, por eso los invitaba a que nos comenten a qué se dedican, qué hacen, por qué les interesa, si no tienen nada que ver con el rubro, pero a ver qué les llama la atención. Hola Ana, muy interesante también. Hola Gonzalo, veo que prendiste la cámara. Meli, todo tuyo. Buenísimo. Bueno, vamos arrancando. Buenísimo lo que comentaban de que hay como un rubro bastante variado. Está buenísimo. Un poco la idea de esta charla, de esta como clase, justamente es poder como empezar a explorar un poco más la parte creativa, que tiene que ver también un poco con el tema de la estrategia, la comunicación y la publicidad. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, un poquito como decía Mar, les hice acá una breve introducción para que sepan un poquito de quién soy, qué es lo que hago. Bueno, mi nombre es Melina, soy Melina Quevedo, me dicen Memé, soy directora creativa, actualmente trabajo en una agencia. Como les puse ahí un poquito, bueno, estudié diseño en comunicación visual, también licenciatura en artes plásticas. Me gusta mucho la parte creativa, que fue un poco lo que me fue llevando a la gestión, digamos, de contenido y sobre todo a trabajar por ahí en lo que es el mundo digital. También trabajo en agencia desde hace varios años. Actualmente, como les digo, soy directora creativa en una agencia que se llama Raster. Trabajo en el departamento creativo. Después, bueno, trabajé para algunas marcas como Peugeot, Citroën. Trabajé también para El Arte de Vivir, para Golden Monkey, Siri Siri Argentina, Siri Siri Estados Unidos. Bueno, y también obviamente trabajo freelance y con algunas marcas más. Y un poco como les había puesto acá, bueno, qué es un poco lo que hace un director creativo y también va muy de la mano con esto de la gestión del contenido y estrategias para marcas. Así que bueno, ya arrancando un poco la clase, quería arrancar con esta frase de yo no soy creativa, ¿no? Como ustedes seguramente también les pase, siempre que digo que gestiono contenido o que trabajo desde como directora creativa, la palabra creativa también es como bastante pesada, ¿no? Esto de, seguramente que ustedes también creían que la creatividad o con la creatividad uno nace y es algo que ya viene como implícito en uno, ¿no? Y la realidad es que siempre que hablo de creatividad, como les digo, o surge la charla en algún lado, o esto mismo, ¿no? Digo que trabajo de creativa, lo primero que me dicen es justamente esto, ¿no? De, bueno, yo no soy creativo, yo no soy creativa, me cuesta muchísimo como gestionar la creatividad y encontrar también de alguna manera justamente inspiración. Y bueno, la realidad es que esto que les decía al principio, ¿no? Esto de pensar que uno es creativo, sino que uno nace con ese sello de creativo o no creativo,
Y la realidad es que no funciona tan así. Justamente, un poco como les vengo a proponer, es justamente algo que tenemos que trabajar todos los días para ser justamente creativo. Eh, y esto no que les pongo, ¿no? De alguna manera como si alguna vez pensaste qué haces también para generar ideas y para ser cada vez más creativo o creativa. Y un poco justamente toda la charla que vamos a estar viendo va a estar planteada desde ese lugar, ¿no? Más allá de que vamos a ver algunas herramientas un poco más duras de lo que es la estrategia, de la creación del contenido, pero sí todo como el núcleo o el hilo conductor de todo lo que vamos a estar charlando tiene que ver justamente con la parte creativa, ¿no? Y esto que les decía, bueno, uno tiene que trabajar todos los días para hacerlo. Vi que muchos de los que estaban poniendo en el chat justamente son creativos de alguna manera o trabajan en puestos creativos, son fotógrafas, fotógrafos, vi que había diseñadoras también. Entonces, de alguna manera, justamente un poco lo que nos nuclea es la creatividad de alguna forma. Y es justamente es una herramienta por la que hay que trabajar justamente todos los días. Y si alguna vez pensaron esto, ¿no? De que, bueno, la idea creativa justamente como que nace un poco como medio como esa musa inspiradora que nos baja, bueno, justamente lamento venir a cortar el mambo de eso, pero la realidad es que justamente es una herramienta que hay que elaborarla y hay que elaborarla un montón. Y seguramente ustedes están haciendo un montón de cosas o están, digamos, gestionando ideas que están buenas y que son creativas, solo que quizás a veces lo que termina sucediendo es que no sabemos bien cómo lo hacemos, ¿no? Esto que de alguna manera lo hacemos inconscientemente y un poco la idea de esta charla es, bueno, empezar a verlo y justamente a gestionarlo de una manera consciente, es decir, bueno, ¿cómo hago yo todos los días para elaborar esa creatividad? Que también, justamente dentro de la charla, uno de los puntos importantes es esto, ¿no? De, bueno, hoy la creatividad también mueve un poco más los hilos a la hora de conseguir laburos, ya sea de forma, digamos, freelance o en agencia. Entonces, es una herramienta que tenemos que empezar a cultivar porque también nos va a diferenciar dentro de lo que es, digamos, la comunidad de trabajo. Y algo que me gusta mucho es esta frase que siempre, quienes por ahí, no sé si hay alguno de los chicos que ya estudiaron conmigo en otros años, y vi que había un par de los chicos que están conmigo los martes y los miércoles este año en Péndulo, siempre jodo muchísimo con esta frase, porque es un poco como mi frase de cabecera, pero también es como un poco mi frase favorita, ¿no? Esto de el 70% de la creatividad es estrategia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la inspiración justamente no es una musa que va a venir a visitarnos gratuitamente, que nos va a bajar, digamos, cual renacimiento. No, o sea, es un proceso, los procesos estratégicos y creativos justamente son la base para que junto con los procesos creativos tengamos un trampolín de ideas que estén buenas, que sean firmes, fáciles de gestionar. Y cuando digo buenas, no me refiero a ideas que sean estéticamente lindas, sino que cumplan un objetivo. Van a ver que ahora vamos a estar hablando mucho de esto, ¿no? De, a pesar de que uno piensa en creatividad y lo más probable es que piense, digamos, como de manera muy artística o quizás en procesos que son como muy abstractos, que ahora vamos a ver un poco de eso. Bueno, tenemos que bajarlo un poco a la realidad, tenemos que empezar a justamente a ponerle nombre a algunas cuestiones que son importantes y que también nos van a ayudar un poco a destacar, como les digo siempre, dentro de los procesos o dentro de lo que son los caminos, digamos, de sobre todo quienes por ahí estén con la idea de elaborar de community o de gestor de contenido. ¿Por qué también cuando las chicas me propusieron hacer una clase, por qué justamente surgió la idea de esto de, bueno, ser un community diferente? Y esto también creo que un poco lo que vamos a ver acá se aplica a todas las disciplinas que venían poniendo en el chat, ¿no? Esto de, bueno, ¿cómo puedo laburar de forma diferente y cómo también eso me puede ayudar de alguna manera a destacarme del resto, a destacarme de la marea de contenido que hay? Bueno, justamente para mí no solo la creatividad, sino es esta creatividad que nosotros vamos a empezar a entrenar y junto con algunos otros conceptos como estrategia, objetivos, y empezar a ponernos firmes con algunos de estos puntos. Y algo que también me pareció interesante era hablar de esto, ¿no? Como de esta chispa de lo que uno cree a veces como una chispa indispensable en la creación de contenido o de campañas publicitarias. ¿Por qué digo justamente que es indispensable? Porque lo que veníamos hablando recién, ¿no? Esto de que, bueno, hoy en día las personas
digamos que saben encontrar y trabajar esa creatividad, son más solicitadas, tanto en agencias como de manera freelance, pueden desempeñar esos trabajos de forma diferente, y al hacerlo de forma diferente, o sea, tener el mismo resultado, pero de una manera distinta, saber encarar al cliente, saber encarar los proyectos de una manera completamente diferente, y justamente con esta chispa creativa, obviamente lo que hace es, bueno, mostrarnos un poco más y poder resaltar, como les decía hoy al principio, del resto. Y algo que les traigo acá es justamente un poco lo que hablábamos recién de la zona de abstracción, ¿no? Esto de, bueno, estrategia, los términos como estrategia, creatividad, suelen verse como muy, justamente como muy abstractos, como casi imposibles de desarmar. Por eso vamos a verlos plasmados, digamos, en una línea de tiempo, o sea, no solo para entenderlos mejor, sino también para poder empezar a transitar cada uno de estos aspectos que de alguna forma, digamos, justamente, ¿no? Digo, forman parte de ese camino que nosotros tenemos que ir siguiendo para llegar a poder gestionar una publicidad, una campaña o contenido dentro de los diferentes medios. Acá les voy a mostrar un poquito la línea de tiempo. Ahora lo que vamos a ir haciendo es cada uno de estos, digamos, de estos principios los vamos a ir tomando y los vamos a ir como desglosando de a poquito. Lo primero que vamos a tener en esta línea de tiempo, también lo que suele suceder mucho, ¿no? En esto de, bueno, el camino de la creación de contenido, el laburo del community manager, digamos, el gestor, del director de, creativo. Lo que pasa mucho es que también son carreras que se desprenden un poquito de otras carreras como publicidad, comunicación, pero no hay, digamos, una formación, digamos, de alguna manera recién ahora se están empezando como a hacer esto, ¿no? De, bueno, formarse en un espacio, empezar a tener como herramientas. Yo me acuerdo al principio cuando empecé a laburar de community, no tenías dónde formarte, era medio como, bueno, por ahí te gustaba y empezabas a laburarlo y te iba bien, bueno, pero no solamente de eso, digamos, podemos como continuar nuestro camino profesional, sino que también tenemos que, justamente, ya sea de forma, digamos, que a nosotros nos guste y empezar a buscar información o en espacios formales digamos, justamente para formarnos como profesionales, pero esto, ¿no? De, bueno, había que ponerle como ciertos nombres a algunas cosas, entonces hay algunas cuestiones que vamos a ver que fueron, que, digamos, que las fui como sumando de alguna manera a mi forma de laburar y empecé a entender o a gestionar de alguna forma y me empezó a servir y empecé a ver que ese camino para después implementarlo con diferentes clientes o con diferentes proyectos, tenía que tener algo, digamos, una forma, que no era como, bueno, listo, me junto y empiezo a gestionar, que es lo que usualmente termina sucediendo, ¿no? A veces le dedicamos muy poco tiempo justamente como a la parte de bajar los conceptos, bajar las ideas, formarnos un poco más en esos espacios, sino que es como, bueno, por ahí llega un cliente y ya directamente lo estamos gestionando. Bueno, yo lo que propongo es como, bueno, no, hacer un poco bajar como un poco la ansiedad del cliente, a veces bajar nuestra propia ansiedad y decir como, bueno, a ver, ¿por dónde arranco? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta también para que ese contenido de alguna manera sea útil? Porque si esa persona, o incluso si por ahí algunos de ustedes están queriendo encarar un proyecto propio, donde quieren empezar a gestionar contenido, de nuevo, en cualquier medio, no solamente en redes sociales, obviamente van a invertir plata y tiempo. Y como siempre digo, en publicidad o en creación de contenido, el tiempo siempre se traduce en plata, ¿no? En estos recursos, ya sea de si voy a estar editando un video 1 hora, si voy a tener que sacar fotos o si voy a tener que contratar una modelo para que esté en la publicidad. Todo eso lleva mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, lo mejor que podemos hacer es focalizar y decir, bueno, a ver, ¿por dónde arranco para que ese contenido esté bien gestionado? De nuevo, cuando digo bien, no me refiero a que sea un contenido ni lindo ni estético, sino que digo que cumpla la función del objetivo, que es lo que ahora vamos a ver justamente dentro del pensamiento estratégico. Entonces, dentro de esta línea de tiempo vamos a tener estos 3 procesos. Primero, lo que es el pensamiento estratégico, que es donde vamos a tener nuestro plan estratégico, es decir, vamos a empezar a pensar en qué se vende, cómo lo voy a conseguir, qué objetivo voy a tener, a qué rubro está dirigido, a qué personas, cómo lo voy a comunicar. Después voy a pasar a lo que es el pensamiento creativo, donde
esperen que voy a agrandar un poquito ahí, así se ve mejor. Voy a tener estos tres procesos, primero la investigación, luego la estrategia y luego el proceso de ideación, es decir, donde vamos a pensar estas ideas. Y por último, vamos a llegar a lo que son los medios, es decir, la publicidad o la campaña. Fíjense que esto que les decía al principio, usualmente lo primero que nosotros queremos gestionar es el contenido, ya lo queremos hacer y ya sabemos que lo vamos a postear en Instagram, por ejemplo, ¿no? O que necesito tener un reel sí o sí. Y fíjense todos los puntos que nos estamos salteando previamente para que finalmente ese contenido, de nuevo, esté bien gestionado y cumpla ese objetivo. Y finalmente tener, digamos, los medios para saber si lo que habíamos pensado, que si teníamos que estar en una historia de Instagram o en un reel, termina siendo efectivo o no. Fíjense esto, ¿no? De, bueno, dónde y cuándo se va a emitir o va a insertarse esa pieza creativa para que el público objetivo la vea en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, para ir arrancando con la línea de tiempo, lo primero que vamos a ver es, dentro del pensamiento estratégico, el plan estratégico, es decir, el brief. Esto de, el plan estratégico, para hacer como, para resumirlo hablando en criollo, va a ser un poco como el puntapié del que nosotros nos vamos a agarrar para poder empezar a gestionar después dentro de lo que es el pensamiento creativo. Por esto que les digo, las ideas no caen de la nada, no surgen de la nada, y a veces es muy difícil cuando nos sentamos y de repente decimos como, bueno, no se me cae una idea, no sé qué hacer, qué puedo postear. Bueno, necesitamos algunos conceptos de nuevo firmes de los cuales agarrarnos para poder luego gestionar ese contenido. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que pensar? Bueno, primero es cuál va a ser el producto o el servicio que la campaña va a mostrar. Digo, cuando pongo se vende, ustedes también lo pueden pensar en función de que acá no estamos hablando solo de vender. Después vamos a ver que existen otras posibilidades. Pero lo primero que tengo que saber es qué es lo que quiero mostrar. ¿Es un producto? ¿Es un servicio? ¿Cuál? ¿Son muchos? ¿Son diferentes? ¿Es un producto nuevo? ¿Es un servicio nuevo? ¿Es un sistema nuevo que existe dentro de mi marca? Ahí es donde voy a empezar a pensar justamente en esto. Bueno, ¿en qué es lo que quiero hacer foco? Después voy a pensar en cuál va a ser mi objetivo, es decir, qué es lo que tiene que conseguir específicamente esa campaña, qué es lo que yo necesito que los usuarios hagan, si necesito que sientan algo en específico, si tengo que movilizar una fibra de esa persona, si necesito que esa persona vaya a un sitio web, si tengo que hacer que esa persona done algo. ¿Se entiende? No necesariamente el objetivo siempre va a estar orientado a la venta. Eso también es algo que está bueno empezar como a sacarse a veces de la cabeza, ¿no? Porque usualmente uno lo primero que piensa con marketing o con publicidad es venta. Y a veces el objetivo del cliente o nuestro propio objetivo no necesariamente va a ser vender. Quizás después, más adelante sí, o quizás termina siendo como un subobjetivo después del primero, ¿no? Esto de, bueno, si yo me quiero mostrar y si me muestro y las personas ven lo que hago y a su vez entienden de qué va mi marca, bueno, seguramente terminen contratándome o comprando mi producto, mi servicio. Entonces, se puede desprender de ahí. Pero a veces está bueno, y esto como consejo también a veces está bueno, salir un poco de solo la venta. También como, digo, como camino y como proyecto personal, también a veces está bueno salir un poco de eso. Incluso uno se lo puede también como trasladar al cliente de, bueno, quizás podemos empezar mostrando la marca en lugar de que la gente te compre. Si no te conocen, ¿cómo te van a comprar? Primero tenemos que hacer que te conozcan. Después sí vamos a pasar a lo que es el mercado objetivo o el target, que esto es un punto re importante, que después vamos a hacer hincapié en esto, que es a quién va dirigido todo ese contenido, es decir, a quién le estoy hablando. Y acá sí vamos a hacer hincapié en cosas puntuales y muy importantes, que ahora más adelante lo vamos a ver. Después la estrategia, es decir, cómo voy a conseguir que las personas hagan eso. Después voy a tener la promesa, es decir, cuál va a ser el gancho que va a traer ese mercado objetivo. Luego la argumentación es por qué les interesa a ese mercado objetivo o a mi cliente ideal, por qué le va a interesar ese producto o ese servicio. Después vamos a tener que saber específicamente qué otras personas están trabajando en captar la atención de ese usuario también, ¿no? Del mismo usuario que tengo yo. Y acá sí, competencia, y lo digo entre comillas competencia, porque muchas veces
dentro de lo que son sobre todo las redes sociales o lo que tiene que ver con los medios, a veces uno piensa que solo la competencia es aquella marca o aquella persona que hace lo mismo que hago yo. Y no es tan así. ¿Por qué? Fíjense esto, ¿no? Hagan este ejercicio y fíjense, cuando ustedes están con el celular y de repente están en una red social, no ven solamente un tipo de contenido, ven un montón y ven un montón de personas que hacen cosas diferentes. Y todas esas personas o esas marcas, todas están un poco como justamente compitiendo de alguna manera para captar la atención de lo que nosotros, de los usuarios. Entonces, no necesariamente siempre nuestra competencia es específicamente una marca o una persona que haga lo mismo que hago yo, sino justamente esto, quizás son como marcas similares o medios satélites que están de alguna manera un poco como en esa lucha de que yo mire su contenido. Después vamos a tener los elementos obligatorios, es decir, qué tiene que aparecer sí o sí dentro del anuncio o de la campaña, que no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, el producto, sino que puede ser, por ejemplo, alguna fecha, si por ejemplo fuera un festival tiene que aparecer la fecha y el horario, quizás tiene que aparecer, no sé, algún link en específico, como hablábamos hoy, quizás si mi objetivo es que la gente vaya a un sitio web, bueno, va a tener que aparecer con mayor fuerza ese link en la mayoría digamos, de los posteos, o quizás de alguna manera sí voy a tener que hablar mucho más de eso. Después el tono de voz. Acá es donde voy a describir el carácter de la campaña en al menos 3 adjetivos como máximo. Después voy a tener la respuesta esperada del consumidor, es decir, cuál va a ser ese objetivo que quiero que la persona haga, sienta, después de ver esos anuncios, que también va a ir de la mano un poco con el objetivo. Y fíjense que por último va a estar los requisitos de los medios, es decir, en dónde tienen que aparecer esos anuncios. De nuevo, fíjense que lo primero que nosotros pensamos cuando hacemos contenido para un cliente es, listo, va a aparecer en Instagram y tenemos que sacar 5 o 6 reels. Y quizás no es lo mejor en este momento, porque obviamente una vez que yo ya tenga más, entre más en tema y ya sepa a quién va a ir dirigida esa campaña, qué edades tiene, cuáles son sus gustos, qué es lo que yo necesito que haga esa persona. Si, por ejemplo, de nuevo voy a volver al mismo ejemplo, pero si yo necesito que esa persona vaya a un link, por ejemplo, para un sitio web, bueno, y hago mucha cantidad de reels, por ejemplo, en los reels no puedo poner ese tipo de contenido, quizás es más difícil para que la persona salga de un contenido y entre a mi sitio web, entonces quizás no va a ser lo mejor, o quizás sí, entonces hay que empezar a ver justamente, tiene que ir linkeado un poco a los objetivos que nosotros tenemos. Y ahora sí voy a hacer hincapié un poquito en esto del tema del público, porque es algo que usualmente las personas cuando empiezan a generar contenido no es lo primero a lo que, digamos, no es lo primero que piensan. Y la verdad que es un error bastante grande, ¿no? Esto para identificar y entender a quién está dirigida la publicidad, ¿no? Esto de, bueno, cuál es la relación que tienen con la categoría, con la propia marca, con la publicidad que ya existe. Y algo que está bueno en este punto es empezar a entender que nosotros tenemos que atraer a las personas que queremos que nos compren o que realicen el objetivo. Primero, ¿por qué? Porque justamente hay como una gran idea de que cuanto más mercado abarcamos, más vamos a vender. Y la verdad es que no funciona tan así, ¿no? Porque terminamos perdiendo mucho tiempo, esfuerzo y plata en atraer clientes que quizás no están tan interesados en lo que nosotros vendemos o en el producto que ofrecemos o en el servicio que ofrecemos. Por eso lo que sí está bueno es que ustedes piensen en atraer a su cliente ideal. ¿Qué es ese cliente ideal? Algo que siempre quienes están en la clase que yo doy en Péndulo, siempre machaco muchísimo con esto de piensen en su cliente ideal. ¿Por qué? Porque a diferencia de un público objetivo, que es una persona que quizás pasa por su local o que pasa por en este caso, su local o su vidriera va a ser sus cuentas vamos a suponer, de Instagram, es una persona que quizás pasó, vio una publicidad o vio algo que alguien le compartió, le gustó el contenido, le gustó el producto o el servicio, lo compró y se fue. No nos empezó a seguir, no puso me gusta, no lo fidelizamos, compró y se fue. Y ustedes me van a decir, bueno, pero el objetivo de que me comprara se cumplió. Sí, pero esa persona va a volver a comprarles.
supongamos, si yo saco una promoción, supongamos que, no sé, dejo un producto al 50%. De nuevo, alguien vio esa promoción, entró a mi tienda, lo compró y se fue. Listo, perfecto. Sí, la publicidad, o en este caso, el marketing hizo su, digamos, su aparición, tuvimos el objetivo de la venta, pero quedó solamente en eso. Es decir, no pudimos transformar ese público objetivo en un cliente ideal. ¿Y cuál es la diferencia? Usted me va a decir, bueno, pero si compró, ¿cuál es la diferencia entre ese público objetivo y mi cliente ideal? Bueno, la diferencia con el público objetivo y el cliente ideal es justamente que nuestro cliente ideal es esa persona que primero conoce la necesidad o sabe cuál es su necesidad frente a ese producto o servicio. Es decir, lo identifica, sabe que lo necesita por X motivo. Segundo, tiene el dinero y la capacidad económica para adquirir ese producto o ese servicio. No va a regatearnos el precio porque, de nuevo, sabe cuál es, digamos, su falencia y sabe que lo puede pagar, y a su vez sabe que solamente nosotros podemos cubrir esa necesidad. Entonces, por eso es un cliente ideal, porque justamente es esto, nos conoce, conoce su necesidad, entiende que tiene esa falencia y nos elige solamente a nosotros. ¿Y cuál es la diferencia con ese público objetivo que puede venir y comprar? Que no importa si nosotros aumentamos el precio, si de repente no hacemos, por ejemplo, envíos y tienen que venir al local a comprarlo. Está tan fidelizado y justamente por eso es ideal que lo va a venir a buscar y lo va a comprar, porque además está justamente esto, está fidelizado, tiene una relación muy fuerte con la marca a un punto de esto, ¿no? De que sabe que necesita a esa marca y no a otra. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes tienen ganas de tomar Coca-Cola, es lo mismo si yo les doy una Pepsi o si les doy una Fanta o cualquier otro tipo de gaseosa. No, la necesidad es tomar Coca-Cola. Bueno, ese cliente sabe que su necesidad es esa, es consumir ese producto. No importa que haya otras marcas similares, que por ahí tengan un gusto similar o que sean gaseosas, no. Su necesidad es esa. Sabe que solo esa marca puede satisfacer esa necesidad y no importa lo que valga el producto, lo va a ir y lo va a comprar. Entonces, eso es un público que está fidelizado y que es un cliente ideal. Después, algo que también suele suceder cuando yo digo esto de, bueno, el cliente ideal es esa persona, es esa única persona que sabe sus necesidades y que nos quiere comprar y bla. Y lo que termina pasando es que en nuestra cabeza entendemos que esa persona se ve exactamente igual, ¿no? Y de repente, si vienen estas tres personas que vemos acá, decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser que siendo tres personas completamente diferentes sean el mismo cliente ideal? Bueno, porque justamente hay algo que tenemos que entender, que los grupos hoy por hoy son mucho más heterogéneos, no son mucho más variados, pero todos, justamente, como les decía al principio, todos tienen esa misma necesidad o esas ansias que solo nosotros le podemos satisfacer. En este caso, por ejemplo, es de una marca de cosmética natural, que no importa si son hombre, mujer, si son rubias, morochas, no importa, porque lo que va a satisfacer la necesidad es solamente esa marca y es una cuestión mucho más profunda que solamente el comprarte una crema, sino todo lo que implica también tener una marca. ¿No? Esto de, como les decía al principio, bueno, nosotros no solamente le vamos a vender un producto o un servicio, también les vamos a estar dando mucho más. Y justamente un poco lo que quiero que se lleven hoy también de esto es que dentro de las redes uno tiende como a mostrar mucho el producto o el servicio y focalizar ahí porque entendemos que el producto es bueno. Está bueno, sí, sabemos que nuestro producto está bueno, genial, sabemos que cumple con las necesidades y las puede satisfacer y está buenísimo, pero a veces el usuario necesita un poco más de información que no sea solo el producto. Y necesita también gestionar este enganche de alguna manera para generar esa empatía, esa comunión, esa comunidad con la marca y que nosotros podamos crear de alguna manera un lazo muy fuerte con el usuario, que se crea de a poco, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucha creatividad y mucha estrategia, se puede lograr, pero es de a poco. Entonces, ahora sí vamos a ir pasando a lo que es el pensamiento creativo y vamos a ir pasando a lo que es el plan estratégico o la estrategia, ¿no? ¿Y a qué me refiero un poco con esto? Primero, lo primero, ¿no? Bueno, ¿qué es una estrategia? O sea, ¿y por qué la necesito? Bueno, justamente
con el plan estratégico, es decir, todo lo que venimos viendo anteriormente, todo ya sabiendo cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero alcanzar, a quién le voy a hablar, cómo es esa persona. Y algo que, voy a volver un cachito para atrás, algo que me olvidaba en este punto, es importante cuando ustedes gestionen el plan estratégico, es uno tiende a saltearse, ¿no? Decir, bueno, esto lo respondo después. Ah, no, bueno, sí, yo ya sé más o menos cómo es la persona, bueno, ya, no lo voy a poner ahora. ¿Cuál es el problema de eso? Muchas veces cuando nos salteamos puntos, estos 11 puntos son súper importantes y son los que nos van a dar justamente el puntapié para poder gestionar la parte creativa. Entonces, muchas veces, si nosotros nos salteamos algo, quizás esa respuesta que nosotros nos estamos salteando es justamente la clave para poder después diferenciarnos y crear un contenido interesante o una campaña o una publicidad que esté buena. Entonces, como consejo, traten en lo posible de no saltearse estos puntos porque son realmente valiosos. Lo mismo cuando ustedes empiecen a pensar en su cliente ideal. No solamente piensen en si son hombres, si son mujeres, qué edades tienen, dónde viven, que por lo general son como las preguntas, digamos, más antiguas del marketing o las más comunes. Pónganse a pensar en cómo son las rutinas de esas personas, a qué hora se levantan. Yo siempre les digo a los chicos que empiecen justamente a crear una historia un poco de, bueno, ¿cómo sería un día en la vida de ese cliente ideal? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué desayuna? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se lo imaginan físicamente? ¿Dónde trabaja? ¿Trabaja con personas? ¿Trabaja en su casa? ¿De qué trabaja? ¿Cuál sería su trabajo ideal? Digo, todo esto nos va a ayudar a que ustedes me dicen, bueno, pero es un montón de información. Sí, pero quizás esa mínima información que quizás podríamos haber pensado que no nos servía de nada, es la que hace la diferencia justamente en que esa publicidad esté buena y que termine de captar la atención con el cliente. Digo, yo siempre cuento la misma historia, pero porque realmente, digamos, fue un caso de éxito en cuanto a público. Me pasaba con un cliente que vendía pisos, no le encontrábamos la vuelta, solamente él lo único que quería mostrar era el piso flotante. La verdad que era un bodrio, era re aburrido mostrar solamente eso y poner el precio. Y ese era como el expertise de la marca, ¿no? El precio. Entonces empezamos a ver un poco más en profundidad cómo era el usuario, qué buscaba, qué quería, si eran familias, si era gente soltera, la mayoría eran familias, tenían animales, querían poner el piso flotante porque más allá eh, digamos, de que era un buen producto, también por el tema de los animales, dijimos, bueno, vayamos por este lado. ¿Qué pasa si mostramos el mismo piso con un perrito acostado en el piso, disfrutando de ese piso acostado, ¿no? Dijimos, bueno, propusimos las dos ideas, finalmente el cliente nos dijo, bueno, hagamos una cosa, mostremos las dos y veamos cuál funciona mejor. Obviamente la del perro tuvo muchísima cantidad de adeptos, la gente consultaba mucho más, y finalmente después esa misma publicidad que iba a pasar medio como medio desapercibida, terminó estando en una revista, en gigantografías, terminó siendo como la parte, digamos, principal de la campaña, esto no de como, bueno, tratar de hablar de los espacios, de calidez, de las mascotas y bla, y funcionó un montón. Entonces, si no nos hubiésemos puesto a pensar en cómo era ese cliente ideal, qué tenía, cuáles eran sus intereses, cómo vivía, esto que les digo de, a veces es un bajón y realmente responder un montón de preguntas, a veces a uno lo cansa, pero puede posta hacer la diferencia en encontrar eso que hablábamos al principio, ¿no? Esa chispita que puede despertar la creatividad de una campaña y que puede hacer que realmente sea muy valorada por el usuario y que realmente haga la diferencia con la competencia. Ahora sí, volviendo al pensamiento creativo, esto que le decía, bueno, ¿qué vamos a necesitar para empezar con la parte creativa? Bueno, primero responder el plan estratégico, todo, súper completo, lo vamos a tener siempre a mano. Yo siempre les digo, es péguenlo en algún lado o ténganlo a mano porque eso lo vamos a empezar a releer un montón de veces cada vez que hagamos planificación, que eso ahora en un ratito lo vamos a ver también. Entonces, una vez que yo tengo el plan estratégico, voy a pensar en la estrategia. Justamente, ¿para qué? Bueno, para destacar. Si yo no sé hacia dónde quiero ir, cómo voy a alcanzar ese objetivo, bueno, va a ser muy difícil que pueda cada una de las cuestiones que voy a ir gestionando. Digo, si no tengo digamos, un objetivo claro o hacia dónde quiero ir, bueno, voy a estar dando estos manotazos de ahogado que hablábamos hoy, ¿no? Como, bueno, voy a empezar a gestionar contenido y lo voy a empezar medio como a tirar para todos lados,
sin tener algo en concreto. Entonces, cuando digo esto de la estrategia, hablo de siempre, como que en la publicidad se da mucho esto de los términos militares. ¿Vieron esto de buena estrategia, campaña, plan, planificación? De alguna manera se cree que es medio como tratar de explicar más como un campo de combate, pero yo creo que también lo que hace un poco más es como tratar de hablar de trazar un camino, ¿no? Algo hacia dónde ir, ¿no? ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo? Y algo que siempre digo es, bueno, esto de, bueno, tener una estrategia fuerte, pero al mismo tiempo que también sea flexible, o sea, capaz de resistir crisis, de recuperar la confianza si es necesario del usuario. Y algo que también está bueno tener en cuenta es que muchas veces una estrategia puede ser fuerte y puede durar mucha cantidad de tiempo. Es decir, que la misma estrategia puede durar diferentes campañas, pero a su vez también podemos ir adaptándolas a nuevos tiempos, digamos, desde el lugar cultural, social, pero justamente la única forma de poder hacer eso es que la estrategia también tenga un punto flexible, que esto ahora después más adelante lo vamos a ver un poquito más. Y algo también interesante dentro del pensamiento creativo para mí es el proceso de la ideación, ¿no? Esto de, bueno, ¿cómo genero ideas? Esto de, bueno, ¿en qué momento me pongo justamente como a pensar en las ideas, ¿no? Y acá sí les traigo, antes de que arranquemos con los mandamientos, digamos, de las ideas, que es algo que me gusta mucho como compartirlo, es, bueno, ¿qué es una idea, no? Porque es muy fácil decir como, bueno, no, tengamos ideas, bueno, pero ¿qué son esas ideas? Las ideas no son nada más y nada menos que la conexión entre diferentes elementos, ¿no? Esto de, bueno, quizás estoy haciendo algo y vieron que les va a pasar, o seguramente les ha pasado, que de repente se están bañando y pum, cayó una idea. O estaban lavando los platos y pum, cayó otra idea, digamos un poco de alguna forma como a resolver eso que estaban tratando de buscarle la vuelta. Bueno, ¿por qué funciona de esa manera? Bueno, porque justamente lo que nosotros hacemos, consciente o inconscientemente, es buscar esa conexión en dos puntos o en dos elementos diferentes. Y ahí es donde nace justamente esa idea de la conexión de esos dos elementos, que se podrían llamar elemento A y elemento B. Cuando se unen, se hace o se crea esta idea, ¿no? Y un poco como nuestras ideas son la conexión de cada elemento que nosotros tenemos y que nos rodea y con lo que convivimos. O sea, puede ser desde lo que comemos, lo que vemos, películas, series, podcasts, los aromas que nos rodean, lo que tocamos. Entonces, realmente lo que podemos decir es que todo con lo que nosotros tenemos contacto es justamente una fuente de ideas. Por eso es muy importante también elegir qué nos rodea para nutrirnos, ¿no? Y empezar a generar esto que les decía hoy al principio, empezar a generar esas ideas de forma consciente. Algo que me gusta mucho cuando hablo de ideas es esto de la idea de la musa, esto, ¿no? De que baja de alguna manera, como les decía recién, ¿no? De repente estás lavando los platos y pum, te llegó esa idea y uno piensa que es eso, ¿no? Como esa musa que bajó en ese preciso instante. Y la realidad es que no es tampoco tan así. Y justamente, bueno, Pablo Picasso dice, ¿no? Como la inspiración existe, pero también te tiene que encontrar mientras vos estás laburando. ¿Y cómo funciona esto de que, bueno, usted me dice, bueno, pero si yo estaba lavando los platos, no estaba laburando en la idea? Bueno, pero inconscientemente nosotros todo el tiempo estamos, digamos, sumando elementos inconscientes. Esto que les decía, cuando nosotros leemos, salimos a caminar, no sé, miramos una película, cuando de repente, no sé, nos sentamos en un lugar que nos gusta y lo que nos rodea nos parece lindo. Todo eso es información y son elementos que empiezan a entrar a nuestro cerebro y que de alguna manera nos empezamos como a llenar de información y después sí lo que está bueno una vez que nosotros terminamos, digamos, con ese proceso de nutrirnos de información es tener una pausa. Esto de, bueno, no seguir metiendo ideas. No sé si alguna vez les pasó de repente, no sé, tienen que buscar inspiración para algo o tienen que cranear alguna idea y de repente entran a Pinterest, ¿no? Y empiezan a mirar, y empiezan a sentir que el cerebro se empieza a llenar de información a un punto que ya no están viendo nada, todo lo que están viendo les parece igual, o ya están tan sobrecargados de info visual que ya
están trabados y no pueden seguir con la idea. Bueno, en ese punto lo interesante o lo indispensable para mí es no llegar a ese punto. Es aprender cuando estamos por llegar a ese momento y decir, bueno, listo, hasta acá. Ya me llené de información, ya busqué todo lo que tenía que buscar y después sí, decir, bueno, listo, me voy a hacer otra cosa, me empiezo a distender, empiezo a generar otro tipo de vínculo con los elementos, esto que veníamos hablando, para seguir inconscientemente nutriéndome. Y lo que va a terminar pasando es esto que se llama como el momento eureka, que es el momento en que esos dos elementos de lo que nosotros estuvimos buscando y laburando y toda la información de la que nos nutrimos se juntan y crean esa conexión para justamente, digamos, visualizar esa idea. Por eso siempre termina sucediendo en los momentos en que estamos más relajados, porque la mente inconscientemente al relajarse puede empezar a hacer esa conexión y esa unión de ideas. Por eso también está bueno entender, quienes laburamos sobre todo en la parte creativa, que los momentos de distensión son re importantes. Pensamos que todo lo contrario es cuanto más laburemos, cuanto más información estemos, que nos vamos a ver una serie que tenga que ver con lo que trabajamos. ¿Está buenísimo? Sí, pero también tenemos que tener esos momentos más tranqui para que justamente esto que les decía, se empiecen a dar esas conexiones y no atosigarnos de información al punto que ya no vemos ni podemos pensar en nada más. ¿Se entiende? La idea es poder nosotros regular esas situaciones para que sean lo más creativas y también que lo estemos disfrutando y lo estemos pasando bien, y no esto que les decía de, bueno, llenarnos de data y de información y que llegue un momento que ya no lo resistimos más. La idea es no llegar justamente a eso. Entonces, esto que les decía, bueno, cuando necesitamos que se nos caiga la idea para el proyecto, esa idea usualmente no aparece. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque básicamente no le estamos dedicando tiempo a sentarnos, gestionar ese contenido, curarlo un poco y que empiece a aparecer esas ideas. Yo sé que parece súper simple lo que digo, o a veces parece muy abstracto, pero sé que no es fácil sentarse a pensar ideas sin juzgarlas, sin creer que no es necesario anotarlas. Seguramente que desde que arrancó la charla, que ya llevamos casi 45 minutos, seguramente se les ocurrieron un montón de ideas o cosas que por ahí yo fui diciendo y empezaron a unirse en cosas que ustedes tenían pensadas, pero no las anotaron y lo más probable es que se las olviden. Entonces, por ese motivo, porque a mí también me pasaba esto de, no sé, me sentaba y de repente, pum, apareció un montón de ideas, no tenía lápiz, no tenía papel, no tenía el celular a mano, no las anotaba, y decía, no, bueno, yo después me voy a acordar. Y cuando me sentaba a planificar para el cliente, no me podía acordar de la idea esa. Entonces, por eso empecé a gestionar lo que son, yo le digo, los mandamientos para tener ideas, que me parece interesante por lo menos como puntapié, sobre todo al momento de esto, ¿no? De dedicarle tiempo al momento de pensar, que sea parte de su proceso creativo. Esto que yo les decía al principio, ¿no? Pónganse a repensar cuánto tiempo le dedican ustedes a ese proceso, al proceso de tener ideas, de planificar las ideas, de sentarse a mirar información de calidad o contenido de calidad para nutrirse de eso y poder tener ideas mejores o ideas más rápidas o poder procesarlas de una forma más interesante. La realidad es que muy pocas veces. Entonces, justamente la idea de estos puntitos que vamos a ver ahora, que les va a servir sobre todo cuando empiecen a tener ideas, empezar a gestionarlas de una forma más eficiente. Primero, entender que en el primer momento donde nosotros vamos a empezar a bajar esas ideas, donde nos vamos a sentar, digo, ¿no? Esto de piénsenlo en función de, bueno, dedíquense una hora, media hora, 15 minutos, lo que tengan de un día en específico para gestionar las ideas. Ese es el momento en que ustedes van a dedicarle 100% al proyecto y a barajar esas ideas que después se van a transformar eventualmente en contenido, campañas, procesos, proyectos para la planificación. Entonces, lo primero que van a hacer es, se van a sentar y ese va a ser el momento de bajar todas las ideas que tengan. O sea, no se gasten en pensar si son buenas o malas, porque no hay idea ni buena ni mala. Hay ideas que sirven para un cliente, para un momento, para un determinado proyecto, y otras ideas que quizás no. A mí me ha pasado de pensar quizás en ese momento tener una idea súper flashera
y digo, esto el cliente me lo va a rebotar, no le va a gustar para nada, lleva un montón de tiempo, de plata. Bueno, igual la anoté, la desarrollé, se la llevé y quizás el cliente compró. Muchas veces ha pasado que me han dicho, che, mirá, no, la verdad que es un proyecto muy grande. Y quizás a veces esa idea que estaba bajada, quizás no era para ese cliente, sino para otro. Entonces, eso está bueno también de entender que en el momento de gestionar las ideas, lo mejor que pueden hacer es bajar todas las ideas que tengan. No es momento de pensar si es una idea buena o si es una idea mala. Cuantas más ideas tengan en ese tiempo que se dediquen, mejor. Después, esto que les decía, bueno, entender que no hay malas ideas, las malas ideas no existen. Quizás no es el momento para esa idea, o no es el cliente para esa idea, o no es el proyecto. Entonces, en estos minutos que ustedes se van a tomar para pensar ideas, justamente entender eso. Bueno, no importa qué flashera sea, si es buen, o sea, no se pongan a pensar que es una idea mala, porque la idea mala no existe. Entonces, es el momento para que ustedes no juzguen ni la idea, ni se juzguen ustedes. Vieron que aparece mucho esto de, uy, no, pero bueno, ahora esta idea y no, van a pensar que soy... No, no juzguen la idea, no se juzguen ustedes, escríbanla igual. Es un momento creativo. Tienen que también empezar a gestionar ese espacio como momento de dejarse ser y de permitirse explorar, porque eso también es lo que va a hacer que ustedes se diferencien justamente con esto, con los procesos creativos y los proyectos más creativos que ustedes tengan, van a hacer que se destaquen también. Después, entender que no es momento para analizar esa idea. Cuando analizamos, ponemos la lupa en cada aspecto de la idea y eso nos puede llevar a que la descartemos o lo que decíamos antes, a pensar que quizás no es una buena idea. Entonces, no es el momento de analizarla, es el momento de escribirlas nada más. Y otra cosa que también está bueno, de nuevo, por ahí van a parecer que son como herramientas que son muy simples o que son muy tontas o que es algo muy convencional o que es algo que, bueno, sí, yo también, ¿cómo voy a escribir 5 ideas al mismo tiempo? Pero pasa. Cuando uno se sienta y empieza justamente a pensar y se empiezan a unir esos cables, uno quiere hacer todo junto. Entonces, no, dedíquenle el tiempo a cada una de esas ideas, a registrar el proceso de cada idea. Es lo más recomendable para qué, porque de esta forma no las van a perder y tampoco van a dejar de desarrollarla a la mitad. Esto de, bueno, no, empiezo. ¿Cómo? A mí se me ocurre, por ejemplo, un proyecto. Bueno, no sé, la idea es que, no sé, por ejemplo, el producto aparezca volando del aire con un, no sé, un paracaídas, bla, bla, bla. Escribir todo ese proceso y tomar el tiempo que necesite esa idea para desarrollarla completamente. Eso después también les va a servir muchísimo para esto que les decía, de como no las vamos a descartar, no las vamos a analizar y las vamos a escribir una por una, quizás después, más adelante, cuando tengamos que gestionar, a ver, de todas esas ideas que tuvimos, cuál va a ser la que se adecue más a lo que necesitamos, bueno, de nuevo, no las vamos a perder y quizás nos sirven para otros proyectos. Y algo que para mí también es re importante, que parece algo re obvio, es no distraerse. O sea, este es el momento para la creación, o sea, donde nosotros ya investigamos, donde ya hicimos el repaso, donde ya buscamos información, donde ya nos nutrimos de data y ya está. No es momento para seguir desarrollando eso de, bueno, seguir sumando elementos. Justamente al contrario, es todo, de todo lo que nos nutrimos, empezar a bajarlo. Entonces, no está bueno si por ahí estamos, si seguimos mirando la compu o si seguimos buscando data en internet o si de repente nos llegan notificaciones, lo que puede hacer es que nos corte justamente ese proceso creativo y bajar la idea se va a volver más complejo. Entonces, como yo les pongo, descansar un ratito de todo eso y de nuevo, es un momento de disfrute para el proyecto. Después, algo que también está bueno, y esto de nuevo, quizás puede ser que si ustedes laburan con alguien en particular, con alguna socia o algún socio, o si lo laburan, digamos, más en equipo, a veces puede ser que uno se inhiba quizás con los métodos que elija. Pero lo que está bueno de este tiempo es entender que justamente es eso, es un proceso, es, digamos, y es un tiempo para expresarse, para bajar toda esa información y no estar digamos, de alguna manera visualizando o quizás como analizando todo lo que estamos haciendo. Al contrario, es justamente nos estamos despojando de todo eso para poder crear algo nuevo. Entonces, no importa el método que elijan, todos son válidos.
Pueden hacerlo en la compu, lo pueden hacer a mano, si les gusta dibujar, dibújenlo, si les gusta escribir, lo escriben, o sea, con lo que se sientan más cómodos y con lo que les guste y que lo puedan disfrutar también. Y por último, es también empezar a, bueno, relajarse y divertirse. O sea, estamos haciendo algo que en teoría, digamos, nos gusta para un proyecto que nos nutre, que nos gusta, con un cliente que quizás seguramente estemos entusiasmados por agarrar. Entonces, este es el momento donde la realidad es, le estás dedicando al proyecto, ya sea propio del cliente, ya sea esto que les digo, ¿no? Bueno, una marca personal, un emprendimiento, lo que sea. O sea, aprovechenlo, explórenlo, empiecen a ver de qué manera se nutren ustedes para ese proyecto y para ese momento creativo. La realidad es que está bueno que lo puedan gestionar a partir de ahí. Y algo que también les traje es, si alguien le está laburando en equipo, también está bueno, no sé si lo conocen a Alejandro Masferrer, después lo pueden encontrar en Instagram, tiene unos mazos de cartas que están buenísimos, tiene un libro que está muy bueno y es re interesante. Otra cosa, también eso está bueno, nútranse de personas creativas que les gusten. Esto de, bueno, para eso también están las comunidades de Instagram, ¿no? Encontrar a personas que nos gusten lo que hace, que esté bueno, que nos den ideas, esto de, como les decía, ¿no? Que también nos ayuden como dentro de nuestro proceso creativo, nos empiecen a nutrir y que nos den ganas de hacer más cosas. Porque a veces, no sé cuántos de ustedes, después lo podemos ir tanteando, pero cuántos de ustedes quizás laburen solos. Entonces, a veces esto de, bueno, quizás no tener a quién mostrarle esa idea o no tener con quién charlarlo, o quizás como, bueno, es digamos, un laburo, digamos, más en soledad, a veces es difícil. Entonces está bueno esto de, bueno, encontrar espacios y comunidades creativas, está bueno para empezar a nutrirse un montón. Y bueno, y si laburan dentro de lo que es en equipos, que igual esta metodología que Alejandro propone a mí me sirve mucho para elaborarlo sola, que es esto de diferentes sistemas, ¿no? Bueno, por un lado vamos a tener el círculo, que lo que nos propone es el momento de reunirnos con el equipo creativo o nosotros, lo que hablábamos recién de las ideas, que es el momento como para poner en la mesa todas las dudas que tenemos y conseguir información, digamos, la mayor información posible, ya sea de el proyecto o de la marca que estemos gestionando. Después el cuadrado, que es donde vamos a resumir cuál va a ser el objetivo en una sola frase. Fíjense lo mismo, dentro es un proceso un poco más didáctico de lo mismo que veníamos viendo recién, ¿no? Después vamos a tener la estrella, que es el momento, digamos, para motivarnos de la formación, de la forma más lúdica. El triángulo abierto es donde vamos a tener el momento de esto, ¿no? De las ideas, sin juzgar la mayor cantidad de ideas posibles antes que calidad. Y por último, en el triángulo cerrado, sí es donde nosotros vamos a filtrar y seleccionar las ideas. Entonces, un poco como para hacer, digamos, un camino medio paralelo a lo que veníamos viendo, de alguna manera podría ser el círculo, justamente podría ser, digamos, la parte de investigación, el proceso dentro de lo que es el proceso estratégico, el cuadrado también dentro del proceso estratégico, donde vamos a empezar a resumir nuestro objetivo, podría ser el plan estratégico, la estrella, de alguna manera, que es esto de lo que les decía, ¿no? De el momento donde empezamos a llenarnos, digamos, de información y de elementos creativos. El triángulo abierto vendría a ser el momento donde nosotros nos sentamos con estos mandamientos a pensar ideas, y el triángulo cerrado vendría a ser donde nosotros vamos a armar la planificación, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto de, bueno, cómo nos depuramos un poco de todas esas ideas que tuvimos, bueno, cuáles son las que van a encajar de mejor manera con lo que nosotros queremos lograr, que son las bases que habíamos sentado, ¿no? Esto de, bueno, nuestros objetivos, hacia dónde queremos ir, cuál va a ser la estrategia. Entonces, a partir de acá vamos a empezar a seleccionar un poquito más. Y acá sí les traje esto, ¿no? De la idea a la planificación, ¿no? Como ya para ir bajando toda esta información que es súper abstracta, bueno, ¿cómo hago entonces para, no sé, de repente hacer un buen contenido? ¿De qué manera puedo, desde la idea, desde el concepto más abstracto, llevarlo a la planificación y finalmente concretarlo? Algo que a mí me gusta mucho, que también lo veníamos charlando con los chicos, es esto de, bueno, pensar el contenido como categorías, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, tratemos de llevarlo, de nuevo, como sé que es algo que es muy abstracto, algo que está como, bueno, contenido, idea,
que es difícil como ponerlo, como ponerle cara a todo eso, de alguna manera, para mí lo mejor es imaginarse el proyecto o la marca como una revista. ¿A qué me refiero con una revista? Bueno, vieron que quizás los más grandes, que todavía nacimos donde había revistas, ahora yo creo que ya no hay tanto, pensarlo en forma de categorías, ¿no? Esto de, si se acuerdan, las revistas antes venían con índice o como un libro, ¿no? Esto de, bueno, por un lado teníamos la sección de cocina, de recetas, por otro lado la sección de moda, por otro lado la sección de deportes, por otro lado de noticias. Bueno, un poco ese mismo sistema vamos a llevarlo a lo que es la marca, ¿no? Esto de, bueno, al momento de generar el contenido, sobre todo la planificación, empezar a pensarlo de esa forma. Basándose en estas categorías, le va a ser más simple empezar a generarlo y poder ubicarlo de alguna forma en su planificación, ¿no? Es importante que siempre debe ser contenido de valor para el cliente ideal. De nuevo, acá volvemos otra vez hacia atrás, ¿no? Esto de, bueno, ¿para quién? Cuando yo estoy hablando de planificaciones, ¿cuál es de nuevo, tengo que volver al plan estratégico? ¿Cuál era mi objetivo? ¿Cómo voy a hacer que las personas hagan lo que yo necesito? ¿Hacia quién va a estar enfocado? Otra vez, fíjense que acá volvemos de nuevo al principio. Por eso también, digo, cuando empecé a gestionar el curso de community y cuando empecé a pensar justamente en la charla, y es algo en lo que yo machaco mucho porque sé que no todos digamos, los mismos sistemas de educación de community, no todos apuntan a lo mismo, y está bueno que sean como bastante eclécticos, pero para mí está bueno tener una base, sobre todo de herramientas, de decir, bueno, ¿desde dónde yo empiezo a generar eso? Porque de nuevo, si yo empiezo solamente a generar contenido, es muy difícil que ese contenido a veces digamos, logre ese objetivo si yo no lo tenía planteado. Puede ser que puede suceder de forma natural o inconscientemente una vez, pero no siempre. Entonces, fíjense que acá en este punto donde ya estamos llegando a donde yo tengo que empezar a generar el contenido, donde yo ya puedo empezar de alguna manera a gestionar lo que antiguamente nosotros pensábamos que lo íbamos a hacer al principio, con mucha información. Y esa información es poder. Siempre digo lo mismo, el hecho de conocer toda esa data que venimos arrastrando es súper importante y va a hacer que nosotros también, al aplicar estas herramientas, nos diferenciemos. No es lo mismo llegar con toda esta data, sentarse con el cliente y preguntarle, ¿a quién querés hablarle? ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Cuál es tu objetivo principal? ¿Tenés un objetivo de marca? ¿Un objetivo comercial? Porque muchas veces podemos tener varios objetivos. Digo, puedo tener un objetivo de marca que es mostrarla, que la gente me conozca. Y por otro lado, puedo tener un objetivo comercial, como puede ser, por ejemplo, que las personas vengan a mi local a un determinado horario. Y son dos objetivos que un poco van de la mano, pero que de alguna manera los voy a tener que representar de forma distinta. Entonces, no es lo mismo si yo ya me planto con el cliente desde ese lugar, ya teniendo muy en claro hacia dónde quiero ir, porque también eso, digo, y quienes estén ya laburando o quieran laburar de community o gestionar contenido, no es lo mismo después al momento de plantarse con el cliente, de decir, bueno, che, vos me pediste este objetivo, nosotros fuimos hacia esto, que ir tanteando el terreno un poquito, vamos viendo cómo, y después al final es como, bueno, no se logró nada porque no había nada en concreto. Entonces es muy difícil como gestionar algo si no estaba, digamos, como bajado, sobre todo en el plan estratégico. Entonces por eso también es importante todo ese bagaje que nosotros venimos laburando antes de arrancar, digamos, con la planificación. Porque además también es esto, bueno, ¿de dónde me agarro para tener ideas si no tengo ningún concepto previo de la marca, ni del cliente, ni del proyecto? Necesito tener como información. Entonces, por eso es tan importante antes de eso poder investigar sobre la marca y tener muchas reuniones y hablar mucho sobre eso. Entonces, y además también otra cosa, cuanto nosotros más planifiquemos, menos estrés vamos a tener. Y eso está buenísimo ponerlo digamos, en la mesa la palabra estrés, porque quienes laburamos de forma freelance o quienes laburamos en partes creativas o en gestión de contenido, sabemos que es un rubro que es bastante movido, donde siempre estamos con un paso un poco como en el futuro, ¿no? Esto de nosotros estamos hoy es 21 de septiembre y ya estamos planificando, por ejemplo, Navidad y Año Nuevo. Entonces está bueno
que cuanto más planifiquemos y con tiempo y justamente generemos estos espacios creativos, obviamente vamos a reducir todavía mucho más el estrés. Y acá les traje un ejemplo de esto de, bueno, de pensar la marca como una revista, y esto que les decía, bueno, ¿a qué me refiero con esto? La idea es desarrollar el contenido por secciones, ¿no? De la misma forma que justamente tiene una revista. Acá les traje un ejemplo que es un ejemplo de una marca, Miel Pura X, y la campaña está dirigida a personas de entre 12 y 15 años, o sea, adolescentes y preadolescentes, donde un poco el eslogan de la campaña vendría a ser como dulce de verdad, aunque vos no lo seas, hablando de rebeldía, de obviamente orientado a esas edades. Entonces, les traje algunos ejemplos para que vean que podemos gestionar diferentes categorías y que a su vez esas categorías pueden empezar a nutrirse entre sí para justamente generar contenido de valor, ¿no? Esto de, bueno, que no quede solamente en mostrar el producto, mostrar la marca y nada más. En este caso, lo que yo propuse fueron 4 categorías. Por un lado, para de nuevo, la marca es de miel, entonces vamos a tener por un lado lo que son recetas, por un lado lo que es el producto, que obviamente vamos a tener que mostrarlo, por otro lado, el salvemos a las abejas, que en este caso vamos a suponer que lo proponga la misma marca, y por otro lado, sí la marca y qué cosas se van a desprender a partir de ahí. Entonces, si se fijan, dentro de lo que son las recetas, se van a armar subcategorías o subsecciones que después van a ir filtrándose hasta el punto de lograr tener el contenido para la planificación, ¿no? Esto de, bueno, puedo tener recetas dulces para niños, para entrenamiento, sin gluten, dentro de lo que, por ejemplo, son los niños y bebés, información sobre la miel y los beneficios que tiene sobre los niños y los bebés. Fíjense que acá incluso fui poniendo como otras subcategorías de dietas keto, el antes y después de la actividad, la primera vez comiéndome miel, desayunos, meriendas, recetas para llevar con vos. Y de nuevo, fíjense cómo a partir de acá se pueden empezar como a nutrir esas subsecciones, ¿no? De, bueno, por un lado tengo recetas para niños para llevar a la escuela, por ejemplo. De nuevo, recetas sin gluten para el desayuno. Entonces, fíjense cómo puedo empezar como a hacer un Tetris de esa información para ir gestionando contenido que no sea solamente hacer recetas, por ejemplo, para entrenar o recetas del día a día. Después, dentro de las otras categorías, también voy a tener lo que son la categoría de producto, esto que hablábamos de, bueno, dentro del producto, bueno, cuáles son los beneficios de consumir ese producto, los diferentes formatos, por ejemplo, la parte de nutrición para la salud y el bienestar. Y a su vez, de nuevo, fíjense cómo acá fueron surgiendo diferentes temáticas. Por ejemplo, ¿por qué consumir miel? Porque mejora el sueño, porque es antiinflamatorio y antibiótico, cómo mantenerla, usos cosméticos. De nuevo, quizás es algo que es interesante y que se le puede proponer a la marca si le gustaría hablar de eso. Y de nuevo, fíjense cómo acá en este punto, de nuevo, podemos empezar a las diferentes subsecciones a jugar entre ellas, ¿no? De, bueno, puedo mostrar, por ejemplo, un formato, es decir, un nuevo packaging, por ejemplo, un stick, un formato chiquitito, donde puedo hablar de los beneficios. Puedo usar ese mismo packaging chiquitito y hablar de, y ya entrelazarlo con quizás otra categoría como era lo de las recetas, y hablar de que me lo llevo, por ejemplo, para endulzar los pancakes después del entrenamiento, por ejemplo. Fíjense de nuevo cómo podemos empezar a entrelazar las diferentes secciones para gestionar un contenido nuevo y diferente y que no siempre todo caiga en hablar del producto en sí. Después, por ejemplo, dentro de lo que salvemos a las abejas, vamos a tener la información de colmenas, de abejas, del campo, por qué son importantes las abejas, cómo se hace la miel, cuáles son los cuidados que se tienen con las abejas, el mantenimiento de los espacios, de nuevo, por qué son importantes para el medio ambiente, por qué son importantes para el planeta. Después vamos a tener la categoría de marca, donde vamos a estar hablando de la web, los equipos de trabajo, la fábrica, la venta, y de ahí se pueden desprender otra vez otras categorías y a su vez el contenido, ¿no? Como personas que trabajan, historias de vida de las personas de la fábrica, los modos de adquirir el producto, eventos, la información de compra, la tienda online, el equipamiento, si es industria nacional, exportación, dónde la pueden encontrar, las marcas que se asocian justamente a la marca, digo, si le venden a otras marcas que también se nutren de eso.
Y a su vez esto mismo que les decía hoy al principio, podemos dentro de esas 4 categorías y de las subsecciones que aparecen, empezar a jugar y entrelazarlas entre sí. Ahí es donde, acá es donde empieza a aparecer justamente todo lo que veníamos hablando antes de la creatividad, ¿no? Esto de, bueno, ¿cómo hago para en este punto tener ideas con respecto a los beneficios? Porque va a llegar un momento que ya hablar del beneficio de que mejore el sueño y se me va a agotar un poco. Entonces, ahí es donde la creatividad tiene que empezar a aparecer justamente para que el contenido sea diverso y sea entretenido. Y eso que les decía al principio, también es contenido, digamos, interesante para mi cliente ideal, que no va a ser solo el hecho de mostrar el producto. Un poco lo que yo les digo siempre es, un poco el objetivo también de las redes no es solamente que la persona ponga un me gusta o nos empiece a seguir, sino que nos recuerde esto de que nuestro contenido sea tan interesante y a su vez tenga tanta nuestra impronta, o sea, nuestra impronta como marca, para que esa persona cuando lo vea diga, ah, esto lo hizo tal marca, o ah, esto lo hizo tal persona, y que le guste y que empiece a seguirnos y que empiece a seguir el contenido, no solamente a la marca, o sea, seguir, no me refiero a que le ponga el seguir, digamos, el botoncito de Instagram, sino el hecho de que le empiece a interesar lo que nosotros subimos y cuando se sube un posteo lo lea, le interese, lo comparta, y además esto, ¿no? De empezar a quedar un poco como en la retina de ese usuario, de cuando tenga que comprar miel, en este caso, se acuerde de nosotros. ¿Por qué? Y porque nosotros le damos algo más, no le damos solamente el producto, le damos recetas, le hablamos de por qué es importante consumirla, por qué es importante para el medio ambiente, por qué es importante una marca que apoya la industria nacional, etcétera. ¿Se entiende? Es mucho más que solo el producto, es todo lo otro que nosotros le estamos dando y que obviamente hace que cierre un poco el total de, bueno, por eso consumo este producto y no otro. Hagan un poco también este ejercicio, yo siempre propongo lo mismo, de revisen por qué eligen las marcas que eligen. Esto de, bueno, sí, seguramente hay un montón de marcas que las eligen porque solamente les gusta y nada más, pero seguramente, y sobre todo dentro de las redes, a las marcas que siguen, fíjense cuáles son, qué es lo que tienen esas marcas o qué cosas son las que comunican que a ustedes realmente les hace de alguna manera le gestiona muy adentro, ¿no? Esto de, bueno, cuando hablan de, no sé, que hacen donaciones o de que muestran contenido interesante o que muestran el detrás de escena de la marca, y eso también hace una gran diferencia. Entonces, está bueno a veces hacer como un poco el mismo concepto, pero a la inversa, ¿no? De uno como usuario, por qué elige lo que elige ver o por qué elige lo que elige seguir y ponerle me gusta, para que justamente empecemos a entender la diferencia de las marcas que son reconocibles y que gestionan esta empatía y este lazo con el usuario en cuanto a armar comunidad y cuáles son las que no. Entonces, esto que les decía también de alguna manera es dedíquenle tiempo a su proceso creativo. O sea, el contenido no nace de la nada, hay que inspirarse, hay que dedicarle tiempo. Esto que les decía, ¿no? De, bueno, no nace en el árbol, no va a bajar la idea mágica ni inspiradora, así porque sí. Y hoy también es aprender a cuidar esos procesos creativos como les decía antes, no solamente entender que no es ni un me quedo sentada esperando a que baje la idea genial, ni tampoco es me quemo la cabeza buscando información y contenido para que esa idea baje más rápido. No, es buscar un punto medio, es nutrirnos, esperar el tiempo necesario, entender que es un proceso, que vamos a necesitar también hacer como un momento de detox, ¿no? de relajarnos para que justamente empiecen a esos elementos, empiecen a gestionar esas conexiones que hablábamos hoy al principio. Y después sí, ya llegando más hacia el final, los medios, ¿no? Esto de, bueno, que quizás uno lo más común o lo más a mano que tiene es decir, bueno, no, Instagram, Facebook, entre comillas, y no sé, ahora TikTok. Tenemos un montón de medios, hay un montón de sistemas dentro de lo que es el marketing digital que no son solamente las redes, que están buenísimos y que nos podemos apoyar un montón. Ya sean los canales, los diferentes canales de Instagram, no nos cerremos solamente a, no, porque ahora están de moda los videos o porque tengo que hacer reels, solo voy a estar ahí. No, es esto, identificar, bueno, qué es lo que quiere ver mi usuario, qué necesita, qué quiere ver, en dónde está, cuánto tiempo está en las historias, en un reel, en un posteo, y a partir de ahí empezar a definir de nuevo todo el laburo previo que vimos
todas las herramientas que vimos antes son las que nos llevan a este punto para poder tomar decisiones certeras y tratar de acortar un poco el rango de error, ¿no? Esto de decir, bueno, imagínense, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hacer un reel lleva mucho tiempo. No solo mucho tiempo en cuanto a grabar, editar, subirlo, ver las estadísticas, o sea, lleva realmente mucho tiempo. Entonces, si nosotros no estamos realmente seguros de si nuestra audiencia está en ese espacio o es lo que quiere ver, todo ese tiempo que nosotros dedicamos, así lo hayamos hecho nosotros, es tiempo y plata que perdimos, que lo podríamos haber dedicado en hacer una sola historia de 15 segundos mucho más interesante. Entonces, por eso también entender que hay otros medios, hay otros canales, no solamente los Reels y TikTok, hay historias, hay vivos de Facebook, hay listas de Spotify, pueden hacer tableros de Pinterest. LinkedIn también es una re buena red social, por ejemplo, para quienes hacen contenido creativo y lo quieran mostrar. De nuevo, YouTube, Twitter, no sé, ahora por ejemplo también se sumó mucho lo que es WhatsApp dentro de lo que son los canales de Meta. De nuevo, también algo interesante que les propongo es investiguen sobre los medios. Esto de, bueno, ¿por qué de repente hoy WhatsApp está tan en boga, empezó a tener canales de difusión como tenía, por ejemplo, Telegram? Bueno, porque justamente Meta lo compra, entonces tenemos Meta, digamos, dueño de Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Es lógico que esos cuatro medios tan fuertes tengan primero situaciones similares, como por ejemplo Instagram y Facebook que tienen historias, reel, videos, gestionan, digamos, es bastante similar. Pero también al ser dueños de la misma empresa, obviamente que lo que va a querer es que se interconecten. Entonces va a ser mucho más fácil, por ejemplo, estar en Instagram y mandar WhatsApp. O, por ejemplo, estar en un canal de difusión de WhatsApp y que te lleve a un link de Instagram. Entonces, de nuevo, investiguen, métanse, no se queden solo con, ah, listo, estos son los canales que tiene Instagram o estos son los canales que me propone Facebook. No, el hecho de conocer también un poco como el detrás de escena y qué es lo que están gestionando esas marcas y esas empresas, nos permiten también adelantarnos y empezar a pensar esto en estrategias que nos sirvan y que sean útiles también para proponer a los clientes. Algo que también está buenísimo tener en cuenta es que muchas veces el cliente a ver, vamos a tener por un lado algunos clientes que sí vengan y nos van a decir como, yo quiero esto, pero hay otros que también, y esos son los más interesantes, que van a estar esperando que nosotros propongamos cosas. Y esos son los que más nos van a ayudar a crecer como profesionales y a nutrirnos. Esto de decirle, che, te tengo esta propuesta, mirá, me parece que a partir de ahora este canal va a estar bueno, o este sistema te va a ayudar un montón, o te va a mejorar, no sé, los tiempos de respuesta. El hecho de que nosotros podamos darle esas soluciones también al cliente es súper interesante y nos pone en otro lugar también como community, que no es solamente el, bueno, gestionar el contenido y nada más, sino que pueda ayudarte a que mejore la comunicación con tus usuarios y que sea mucho más entendible. Y después sí, como para ya ir cerrando, esto de, bueno, las personas creativas son las más buscadas y valoradas en el mercado. Y es realmente así. O sea, las personas que son creativas en un montón de formas, porque de nuevo, uno puede ser creativo haciendo contenido, otro puede ser creativo gestionando y planificando, y hay un montón de formas de ser creativo. Y justamente esas personas que saben encontrar estos espacios, crear sus procesos creativos, que los entienden y que saben que la idea no va a bajar de la nada, sino que la tienen que buscar, tiene que haber un proceso de reconocimiento, de gestión de esa idea, y que solamente, bueno, listo, pensarlo y bajarlo en un papel no queda solamente ahí, sino que atrás hay un montón. Bueno, esas son las personas que más destacan. Por eso justamente un poco la idea de la charla venía por este lado, ¿no? De, bueno, hoy por hoy hay un montón de personas que trabajan como community o que trabajan de alguna manera con contenido o en redes, y creo que también es interesante el ponernos a pensar de, bueno, de cómo poder dar un mejor servicio o poder gestionar con herramientas que sean realmente interesantes para los clientes, que no solamente nos posicionen a nosotros como profesionales distintos, sino que también lo que nosotros gestionamos y hacemos sea diferente. Entonces,
esto, ¿no? Ya sea para las personas que quieran laburar en agencia o que estén laburando de manera freelance, les va a ayudar muchísimo el hecho de pensar de una forma más creativa y como les decía, con todo lo que conlleva la palabra creativa, ¿no? Esto que vimos hoy, que, bueno, no es algo etéreo ni tan abstracto, sino que es sentarse, laburar, desarrollar estrategias, tener en cuenta cuáles son las herramientas que tenemos que justamente al momento de pensar, sentarnos a ser creativos tenemos que tener en cuenta, como esto que hablamos, ¿no? El objetivo, la estrategia, la planificación, que es mucho más que solamente esperar que caiga un poco la idea. Así que bueno, hasta acá llegamos. Sé que es un montón de información la que se llevan, pero bueno, nada, sí me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quieran sumar. Quizás si tienen su proceso, si ya tienen, digamos, como definido su proceso creativo y lo quieren contar, me parece que estaría buenísimo. O no sé si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que estuvimos charlando, también es bienvenido. Bueno, qué bueno que les gustó. Sé que es un montón de información, para una hora y media hay muchas cosas bueno, con los chicos que ya venimos laburando desde principio de año, entonces era como, bueno, meter un poquito de todo para que se puedan llevar quienes nunca tuvieron un acercamiento con la temática, con el tema, pudieran llevarse herramientas, digamos, para poner en práctica, ¿no? Que no sea como bueno, vamos a hacer un reel, no, es que se puedan llevar herramientas que de nuevo son para todos, porque no importa de lo que laburen, no importa el cliente que estén manejando, es información que se pueden llevar y que la pueden apropiársela tranquilamente. Está muy bueno esto de pensar la marca como la revista, de poner categorías. Eso, si bien lo vimos, es como que lo de las categorías, capaz que no le di mucha bola, pero con este seminario como que voy entrando un poquitito más a eso. De una, Y está está bueno buenísimo. ponerle nombre a las estrategias, ¿viste? Porque capaz que haces algo y no sabes dónde ponerlo, cómo ponerlo, en qué momento y así. Tal cual. Bueno, yo siempre me acuerdo el año pasado, me causó mucha gracia porque cuando terminábamos el curso, siempre les preguntaba como, bueno, esto de si les había gustado, qué les parecía el curso en general. Y me acuerdo que una de las chicas me dijo algo que me quedó muy grabado, pero fue muy real, lo que me dijo, que era que al principio, como que los primeros meses, me dijo que le había parecido un bodrio, que era muy pesado, que era muy intenso. Me dice, pero después, cuando empezamos justamente el curso de Community, está pensado de esta misma forma. Es, bueno, tenemos una parte estratégica, tenemos una parte de ejecución y después pasamos, que es lo que estamos viendo, Viole está dentro del curso, empezamos a ver la parte más creativa hacia el final, ¿no? Esto de, bueno, herramientas para crear contenido, planificación, storytelling, neuromarketing. Vamos más como rumbeando a la parte como sociológica y creativa, porque bueno, ya tenemos las bases sentadas. Entonces, era un poco lo que esta alumna me decía, ¿no? De como, bueno, al principio me pareció como mucho material muy duro, pero cuando empezamos a ver la parte creativa, ya tenía las herramientas para poder decir, ah, si yo quiero hacer tal contenido, ahora ya sé hacia dónde tengo que apuntar. Cosa que al principio por ahí no le pasaba, era esto como, bueno, sí, puedo sacar una linda foto, pero no comunicar nada. Entonces, me pareció que fue como, estuvo buenísimo porque fue lo que resumió realmente el curso, esto de, bueno, al principio parece muy intenso y cosas que por ahí uno al principio ni siquiera tenía en cuenta, esto de, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Y a veces es tan simple como eso, que alguien venga y te diga como, che, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vos necesitas o querés hacer? Y a partir de ahí poder focalizar y encontrarle la vuelta, ¿no? Claro, y con esto del cliente ideal es como que, bueno, yo la primera vez que lo vi me lo tomé como muy en serio y fue como un gran qué, pero después es como que vas creando la estrategia y en realidad lo que haces es preguntarle indirectamente a tu cliente ideal si es que le interesa eso que vas a contar, nada más. O sea, digamos, si mi cliente ideal quiere hacer dieta, no le voy a contar de que se come una hamburguesa con papas fritas.
Tal cual. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Un poco como al principio las palabras suenan como muy fuertes, ¿no? Como objetivo, estrategia, parecen un montón, pero después cuando uno las va bajando y va viendo que no es algo tan complejo, es como, bueno, el objetivo es, ¿qué querés que haga esa persona? La estrategia es, bueno, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿De qué cosas le vamos a hablar? La planificación lo mismo, esto de decir, bueno, a ver, ¿qué cositas son las que yo le puedo mostrar al usuario para engancharlo, para que le interese? O dentro de la campaña lo mismo, bueno, ¿cómo voy a lograr que ese usuario, digamos, mantenga la atención en mi producto o en mi servicio de alguna manera para que le interese? Obviamente al principio es eso, ¿no? Parecen unas palabras re grandes y re complicadas, pero que cuando las vamos bajando nos damos cuenta que pierden ese peso y que también está bueno dedicarle el tiempo que el proyecto merece, ¿no? Obviamente para que sea fructífero de alguna manera toda esa información. Sí, Claro, acá por ejemplo totalmente. dice Lucía, dice, darle orden es una de las partes más complicadas, pero sin dudas de las que más te ayuda a obtener un objetivo exitoso. O sea, tendemos a pensar que la creatividad es más desordenada, espontánea, pero ya se ve que no. Es que tal cual, es un poco eso, ¿no? Es como que en el imaginario uno cree que la creatividad es eso que decís vos, como bueno, es un desorden, es creativo, es como espontáneo, como que se va dando, que a veces suele suceder que sí y está buenísimo, pero es como esto, ¿no? De como yo les decía al principio de, bueno, no soy creativa. Nadie es creativo de por sí, uno lo entrena. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto de, bueno, nadie nace sabiendo ni con las herramientas. Sí es cierto que hay personas que quizás lo experimentan de una forma más inconsciente, esto que les decía de, bueno, llenarse de información o como buscar cosas que les gustan y empezar a incorporarlas y de alguna manera como esa transición de las ideas se da de forma más inconsciente, eso sí es real, pero no implica que por el hecho de que uno no lo pueda pensar de esa manera o no lo gestione de esa manera, no significa que no lo pueda hacer. Esto de, bueno, quizás no es que no soy creativo, es que no estoy buscándole el tiempo para eso, ¿no? Es como si de repente yo le dijera a cualquiera de ustedes, che, haceme una cuenta, si nunca supiste contar, si no sabes escribir, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? No, necesitamos las herramientas y esto de ir formándonos, e ir encontrando esos espacios y esos momentos para que justamente se puedan dar. Me parece que eso está bueno para cualquier disciplina. Y obviamente esto, ¿no? De que sí es un gran diferencial dentro de cualquier rubro. El hecho de poder tener ideas creativas o poder gestionarlas de otra manera, obviamente que siempre es mucho más interesante. Sí, además, o sea, totalmente no son desordenadas. Generalmente la idea se basa en un concepto previo. No es algo que tire al aire y listo, sin saber nada. No, tal cual. No, y que además también les va a servir mucho esto de el hecho de ir entrenándolo, les va a servir sobre todo para cuando tengan reuniones con clientes nuevos, esto de poder por ahí, muchas veces el cliente a veces te tira como, bueno, ¿y qué se te ocurre? Y bueno, de repente ahí como de la nada ahí es medio complicado, ¿no? Que se me ocurran 5 ideas que estén buenísimas. Entonces, digo, el hecho de nosotros poder, obviamente, ir como instruyéndonos esos conceptos van saliendo cada vez más rápido, eso sí es cierto. A medida que lo vamos entrenando, se es más, no creo que la palabra sea creativo, pero sí se es más ágil para pensar ideas, ¿no? Esto de, bueno, cuando quizás el cliente te tira un, che, ¿qué se te ocurre? O por ahí tienen una reunión con varias patas del cliente, bueno, el hecho de instruirse o esto que decíamos, ¿no? De lo entrenamos, sí es cierto que lo podemos hacer más rápido, pero no de mejor manera, porque de nuevo, esto mismo que les decía, yo no creo que existan ni ideas o proyectos que estén malos o que sean mejores que otros, simplemente a veces son para un determinado momento y no para otro. Que eso obviamente se los da la experiencia, ¿no? Esto de me ha pasado de quizás una idea, tirársela a un cliente y el cliente no compra y me dice, che, no, la verdad que no, Bueno, yo los y días quizás, que no puedo son más que nada los días que entreno. ah, Después, había quedado ahí el micrófono. Entonces, como les decía, quizás a veces pasa eso, ¿no? De que uno le propone quizás un cliente y no era el momento, y quizás 1 o 2 años después el mismo cliente te dice, che, ¿te acordás que vos nos dijiste tal cosa? Y era como, ah, sí, bueno, no, mirá, ahora sí tenemos los medios, o sí podemos hacerlo,
o quizás ahora lo podemos repensar de otra manera. Entonces, por eso les digo, no es que exista algo que está bien o algo que está mal. Y creo que eso también está bueno para bajar mucho las expectativas, ¿no? Del laburo. El hecho de pensarse a uno como buen o mal profesional, o que uno tiene mejores o malas o buenas ideas, me parece que está bueno eso, como entender que quizás son o clientes o proyectos que necesitan más o menos atención, o del que podemos dedicar una idea que sirve ahora y quizás en otro momento no. Y que eso no nos desanime a decir, che, no tengo buenas ideas, porque no es así. Así que bueno, chicas, no sé, Mar, si vamos ya cerrando, no sé si tienen alguna duda, alguna otra consulta más, para que lo charlemos en estos minutitos que nos quedan. No, dudas ninguna, pero sí agradecer por la charla. Nada, bueno, muchas gracias. Vi que había un montón de mensajitos de un montón de herramientas que les fueron útiles, así que genial. Un poco la idea de la charla era justamente eso, que se puedan llevar un montón de data y de información para poder aplicarla, ¿no? Que no sea como ni todo, digamos, lo más netamente teórico, sino que también poder, bueno, cómo empezar a bajar toda esa información. Pero bueno, sé que es una bocha de data igual también, es un montón para un jueves, así que igual la clase va a quedar grabada, así que si la quieren seguir chusmeando y sacar información de ahí, está buenísimo. Incluso yo no tengo problema en subir también la filmina para que la puedan tener, así como material de consulta lo pueden utilizar. Buenísimo, muchas gracias. No, a ustedes por ser parte, me alegro mucho que les haya gustado y espero que les sirva toda la data que estuvimos charlando hoy. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, nos Bárbaro. vemos. Sí, sí. Adiós. Chau, Hasta chau. luego. Chao. Chao, muchas gracias.